A partir de hoy se aplica el aumento de 8 pesos al salario mínimo, con lo que este queda en 88 pesos con 36 centavos. Desde que se dio a conocer el incremento, comenzaron las comparaciones acerca de lo que se puede comprar. Con el nuevo salario mínimo alcanza para poco más de medio kilo de carne de res. En el caso del pollo, una pechuga cuesta aproximadamente 80 pesos, por lo que alcanza para 1 kilo y sobran 8 pesos. El huevo, 27 pesos el kilo, alcanza para 3.2 kilos. Tortillas, 12 pesos por kilo, alcanza para 7 kilos, o leche, en el caso de la leche, alcanza para 5 litros de leche. En cuanto a frutas y verduras, el precio por kilo del jitomate y la cebolla es de 21 pesos cada uno, por lo que alcanza para 4.2 kilogramos. En cuanto al transporte, con el salario mínimo alcanza para 17 viajes en metro y 13.5 viajes en los camiones de transporte público. Juan Manuel Padilla, en las calles de la Ciudad de México, con la opinión ciudadana sobre este aumento que entra en vigor el día de hoy al salario mínimo, un aumento, como le comentaba, de 8 pesos, de 80, poco más de 80 pesos a 88 pesos con 36 centavos. Juan Manuel, te saludo con gusto, adelante, te escucho. Gracias, René, amigos de la edición, los saludo también con muchísimo gusto. Ya lo mencionas, este fabuloso aumento de 8 pesos, pues poco le sirve a la ciudadanía, sobre todo a la gente que tiene que tomar varios transportes para poder llegar a su trabajo, la gente que tiene que rifársela prácticamente todos los días, a veces sale de su casa sin comer, a veces tiene que transportarse por el metro, no nada más el metro, también los camiones, también tienen que usar algunos otros medios de transporte. Simplemente el salario mínimo pues es muy poco, la verdad, para quienes laboran en este lugar y poder satisfacer así su canasta básica. Pero ¿qué opina la gente? Amigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué opinas de este nuevo incremento del salario mínimo? Ok, gracias, te agradezco. Así es, mucha gente. Vamos a preguntarle aquí a otra persona. Amigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué opinas si que hoy entra en vigor el salario mínimo, los 8 pesos de aumento? No alcanza. ¿Cómo va a alcanzar? ¿Qué va a decir? Muchas gracias. Pues ahí está la opinión. Mucha gente dice simplemente no alcanza, es un aumento risorio, sobre todo para la gente que va al día, para la gente que tiene que transportarse, tiene que comer en la calle, tiene que dirigirse a su trabajo, simplemente es algo que no alcanza. Así las cosas, René, amigos del auditorio, parte de lo que se vive aquí en esta gran ciudad de México. Bueno, Manuel, te agradezco mucho el reporte, muy buenos días. Claro que sí, buenos días. Juan Manuel Padilla con pues, las reacciones ante el aumento al salario mínimo que entra en vigor el día de hoy, a pesar de que existen voces que se han manifestado en contra del aumento al salario mínimo. También está la postura a favor justamente de este incremento. En la línea telefónica se encuentra Basilio González, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Basilio, gracias por tomar la comunicación de Efecto Televisión. Muy buenos días. Buenos días, René, a tus órdenes, como siempre. Bueno, mire, le quisiera yo preguntar cuáles son las implicaciones de largo aliento de este aumento de 8 pesos al salario mínimo, partiendo de poco más de 80 pesos para llegar a 88.36 pesos. Digo, al margen de que quienes ganen el salario mínimo pues perciban 8 pesos al día más. Bueno, una realidad es que las personas que están en el mercado formal, el mercado laboral formal, que ganan el salario mínimo, pues son 1%. Entonces, ¿cuáles realmente son las implicaciones de este cambio? Hay varias implicaciones en ello. La primera de estas es que se ha iniciado un proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo que no habíamos tenido durante 40 años. Y lo que llevamos acumulados en 11 meses de este año, el salario mínimo se ha incrementado 21%. Yo preguntaría en general a cuántos trabajadores de cualquier nivel se le ha aumentado el salario en un 21%. Entonces esto significa entrar en un proceso de recuperación de este poder adquisitivo que lleva efectivamente a que en el futuro podamos llegar y tener ya una perspectiva viable de dar cumplimiento plenamente al mandato constitucional. El mandato constitucional, si no me equivoco, dice que toda persona que trabaja tiene derecho a un salario digno y remunerador. ¿Es así? El mandato constitucional establece que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Ese es exactamente el mandato constitucional al que desgraciadamente casi durante 100 años no hemos podido darle cumplimiento pleno.
Ahora, bueno, está el otro elemento en cuanto al mercado formal laboral, solo el 1%, poco más quizá, ganan el salario mínimo. Había incluso algunas voces de la Coparmex que pedían un mayor aumento al salario mínimo que el que tuvo lugar. La realidad de las cosas es que los empresarios pueden aumentar de manera unilateral el salario. Se trata de un salario mínimo, no de un salario máximo, ¿no? Efectivamente, en primer lugar, las cifras que tenemos de cuántas personas ganan el salario mínimo siendo trabajadores asalariados y de tiempo completo, que es lo que nos mandata la Ley Federal del Trabajo, tenemos que son 1.271.000 trabajadores. Esto representa el 2.4% de los ocupados totales en el país. Sin embargo, hay que tener presente también cómo están compuestos estos trabajadores. Resulta que el 73.7%, 936.000 trabajadores están en el sector informal y solamente 335.000 están en el sector formal. Entonces, tener la certeza de que efectivamente el incremento que acabamos de otorgar al salario mínimo va a beneficiar a 1.271.000 trabajadores, pues no estamos ciertos por esta composición del mercado laboral. Ese es un primer punto. Un segundo punto que tenemos también en relación con esto es que efectivamente buscar el camino para hacer que el salario mínimo avance significa primero haber vencido las resistencias, fuertes resistencias que fuimos creando en México, que impedían que ese salario mínimo se incrementara. Es decir, durante casi 30 o 40 años, los mexicanos lo que hicimos es ir creándole una dependencia al salario mínimo para otros efectos distintos a los que mandata la Constitución, y resultaba que de las casi 300 leyes federales que tenemos en México, en el 50 y tantos % estaba vinculado para algún efecto al salario mínimo, y las 4.200 leyes que tenemos a nivel estatal, pues también más o menos el 50% estaba vinculado al salario mínimo. Había necesidad de desvincularlo totalmente, lo que se hizo ya el año pasado, afortunadamente por el Congreso de la Unión, y esto nos daba ya la libertad de entrar a un proceso distinto. Ese es el primer elemento que había que superar. Un segundo elemento que había que superar es lo que se conoce como el efecto faro del salario mínimo. ¿Esto qué significaba? Que al incrementar el salario mínimo, ese incremento que le dábamos al salario mínimo se convertía en el referente prácticamente de todos los salarios en el mercado de México, es decir, en el mercado laboral, exceptuando los altos salarios. Obviamente, si esto significa que nosotros estábamos dando las señales para todos los demás incrementos. Eso no es correcto en una economía que tiene que basarse en otros criterios distintos para incrementar los salarios. Esto, obviamente, también en este año pudimos ya observar que se ha logrado reducir ese efecto faro al ver los incrementos que han tenido los demás salarios, y por eso fue factible en esta revisión última de salarios que entra en vigor el día de hoy, avanzar como no se había logrado hacer, vuelvo a insistir, en los últimos 30 años. Pues don Basilio González, le agradezco mucho nos haya dado esta explicación a Efecto Televisión. Esperemos contar con su colaboración para dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con las cuestiones salariales en nuestro país, las cuestiones del salario mínimo, su dimensión para lo que alcanza y desde luego también el impacto que tienen otras variables de la economía nacional. Muchísimas gracias. Gracias a usted, René, y estoy a sus órdenes. Que le vaya muy bien.